Bien, ahora nos encontramos en estudios con el expresidente del Congreso de la República, Antero Flores Arauz. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Eh, Entramos ya en una especie de recta, no sé si la final, pero una recta para las elecciones, ¿no? Hay de todo, y para todos los gustos parece, ¿no? ¿Qué espera usted primero de esta campaña, estos 3 meses de campaña? ¿Cómo espera que sea? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Yo creo que nos vamos a encontrar, como en toda campaña, si es un poco violenta, vamos a encontrar que va a afectar la economía. La pre-campaña que ha sido el 2025, convocando las elecciones, etcétera, han caminado por cuerdas separadas la economía de la política. Tan prueba es que teniendo un cambio presidencial en el 2025, la economía no ha sido afectada. Y pese además que la señora Boluarte, que fue vacada, en sus dos últimos discursos ante el Congreso, pero dirigido a la nación, los 28 de julio del 2023 y 2024, había hecho un viraje de la izquierda de donde provenía hacia garantizar la inversión, que fue un buen viraje. Lamentablemente no le puso acción a la palabra y dejó la palabra, pero fue un viraje, y eso quizás dio un poco de confianza. Gerí ha sido una revelación porque su porcentaje de aceptación de la ciudadanía es bastante importante, lo que no se había visto en todos los últimos años que hemos tenido de política en el país, y por lo menos le ves muchas ganas de hacer bien las cosas. Ha presentado, y el Congreso le ha aceptado, una lista enorme de delegación de facultades. Esperemos que lo haga pronto la expedición de los decretos legislativos para hacer los cambios que se requieren y sobre todo reducir la tramitología que tanto daño hace al país. Están los inversores hartos de tanto trámite, tanta licencia, tanta autorización, los permisos, la permisología, y te demora una eternidad además. Y creyeron que con ventana única de recepción de solicitudes lo iban a resolver, pero eso no es una cuestión meramente administrativa, porque luego distribuían por todos lados y era lo mismo, o presentarlo directamente o presentarlo por ventana única. Claro. Esas cosas no funcionan. Y hay cosas sencillísimas de hacer en tramitología. Si quieres inversiones, sobre todo las extranjeras, tienes que facilitarlas, pero lo primero que haces es poner una disposición en los reglamentos de migraciones que si tú eres extranjero, vienes con visas temporales, etcétera, a firmar contratos, tienes que pedir una autorización a migraciones. Pero por el amor de Dios, ¿para qué? ¿Para qué le complicas la existencia a los inversores? Hay cosas que tienes que quitar, que no aportan nada y que solamente son vallas a que puedas realmente tener tus autorizaciones a tiempo. Ahora, este tipo de cosas y de normas que se pueden ir mejorando, deberían irse mejorando, se ven en el Parlamento. Y el próximo Parlamento es bicameral, volvemos a la bicameralidad. Hay un sector que lo cuestiona, otro que no tanto, pero el solo hecho de ser bicameral garantiza, según su experiencia, un mejor Congreso, el solo hecho de ser bicameral. Mira, depende de cómo sea la bicameralidad. Evidentemente, dos ojos ven más que uno. Claro. Yo estaba en el sistema bicameral en el 90, que fue cuando ingresé al Congreso en la Cámara de Diputados, y después pasó con el Congreso Constituyente Democrático, el famoso CCD, a unicameral, y fui seducido por la rapidez. Y lo he contado varias veces. Uno de mis primeros proyectos fue cambiar el INTI al Nuevo Sol, que era la cosa más sencilla, quitar ceros. Y en el cambio del Senado a diputados, etcétera, y que menos ceros, que más ceros, que 3 ceros, quitarlo, que 2, solo 2, que mejor 4, oye, fue un parto.
9 meses demoró una cosa tan sencilla como quitar ceros. Entonces yo fui seducido por la rapidez del sistema unicameral. Ahora, pensando las cosas bien, yo prefiero, ante la rapidez, prefiero la seguridad jurídica, con 2 ojos que van más que uno. Ahora, el sistema bicameral que se ha instaurado no es el mismo que hemos tenido. El que teníamos antes era un sistema lógico. Tú tenías en diputados la visión localista. Eras diputado por tal sitio, por tal departamento, región, con 12 secciones en Lima Metropolitana y el Callao, provincia constitucional, que también tenían sus propios congresistas. Pero ¿qué ha sucedido con el correr del tiempo y con esta cuestión de arreglos que tuvieron que hacerse porque los parlamentarios actuales que no tenían posibilidad de reelección, con esto sí la tuvieron, pero en una forma rarísima? En lugar de tener para el Senado distrito nacional, distrito único y una visión de nación, a diferencia de una posición localista, has hecho senadores que parten de toda la nación, del distrito único, pero otros parlamentarios senadores del distrito múltiple, o sea, por regiones. Entonces tiene senadores que representan a todo el Perú y elegidos por todo el Perú, y senadores elegidos solamente por su circunscripción. Entonces esto es una locura. Y además has hecho al Senado superpoderoso. No hay un equilibrio parlamentario. ¿Por qué? Porque todos los proyectos entran por diputados, se aprueban por diputados, pero el Senado dice sí o no, y allí terminó. Entonces, el poder que tiene el Senado es enorme, ¿no? Entonces, los partidos apuntan más al Senado que a la Cámara de Diputados. Evidente, evidente. Ahora, usted nos mencionaba que lo que se esperaba de estas elecciones, ¿no? de esta bicameralidad. ¿Usted ha visto esta pauta que vamos a recibir para votar? ¿La ha logrado ver? ¿Ha visto el tamaño de ella? Lo he visto, ¿Qué es lo una vamos sábana. a encontrar? Nos vamos a encontrar con muchas impugnaciones y muchas nulidades, porque la gente no sabe votar. Y en esto la prensa, y sobre todo la prensa seria como ustedes, tiene una gran responsabilidad: educar al elector y educarlo bien, ¿no? Ahora, no nos olvidemos también de que la gente que va a llegar al Congreso no necesariamente es la mejor, porque hemos hecho todo lo posible por desmotivar políticamente a la gente decente, a la gente que quiere un Perú mejor, a la gente preparada, a la gente que ya tiene una posición, que tiene un buen conocimiento, que ha pasado por buenas universidades, etcétera. ¿Por qué? Porque les has creado problemas. Primeramente, la ley de contrataciones con el Estado. Tu parentela la revientas para contratar con el Estado. 2, unidad de inteligencia financiera. Eres, y ahora se ha bajado de 5 a 2 años, persona complicada políticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque durante ese lapso que has dejado de ser autoridad, alta autoridad, tienes ahora un par de años en que eres políticamente expuesto. Para sacar una tarjeta de crédito te vuelven loco, te revisan por abajo todas tus inversiones, te vuelven loco a los directorios a los que pertenecen, entonces te hacen la vida imposible. La tercera, la declaración de intereses. Yo entiendo que puedas expresar tus intereses porque los conoces, pero tienes que hacerlo de toda tu familia, de hacia abajo y hacia arriba. Y a veces tú no conoces ni siquiera que tenías un tío, porque tú no sabías que tu padre tenía un hermano por fuera y nunca fue declarado, pero ganó un juicio y se legitimó y tú no lo sabías. Tienes que declarar también
Al que no conoces. A quien no conoces. Y lo último, la de la que han reventado ahora, por ejemplo, a Rómulo Mucho. Oye, te nombran ministro porque sabes del tema, se supone, ingeniero minero, pero después de 2 años que dejas el cargo, hasta después de 2 años no puedes regresar a trabajar en lo mismo. Es de locura. Claro. Yo voy a dejar parte de mi vida para que después, durante 2 años, me impidan hacer lo que yo sé hacer. Claro, no tiene sentido. ¿Qué hago? ¿Me meto en monje? Claro, no tiene... ¿Me voy al Tíbet? No tiene sentido, ¿no? Claro. Ahora, usted señala que el peruano no sabe votar, pero mucho no lo hemos ayudado, o no lo estamos ayudando en estas elecciones, al haber dejado abierta la puerta a inscripción de tantos partidos. Hay 30 y tantos. Sí. No hemos ayudado mucho ahí, ¿no? Sí, pero acordémonos también que en eso no es tan complicado, porque solo van a pasar la valla 5 o 6. Es imposible que pasen, matemáticamente es imposible que pasen más la valla. Entonces te va a quedar un Congreso con 5 o 6 bancadas, que es muchísimo mejor que como ha sido ahora, que hay 12, 13 bancadas, que es muy difícil ponerse de acuerdo. Y entonces ya hay el toma y daca, y no la cosa reflexiva de buscar concertar mutuas concesiones lógicas, pero no locuras. Claro. Entonces, en eso no me preocupa tanto. Usted ha sido presidente del Parlamento, y alguna vez conversamos con usted acá, ¿no?, sobre la imagen del Congreso, y siempre tratamos de separar los congresistas del Congreso como institución, pero en esta gestión, en estos casi ya 5 años de Congreso, flaco favor le han hecho a este poder del Estado algunos o varios de los congresistas, ¿no? Hemos tenido mochasueldos, hemos tenido niños, hace poco hemos tenido una congresista acusada de haberle metido una cachetada a un funcionario del SAT, a un fiscalizador. Hemos tenido de todo. ¿Cómo hemos llegado a tener todo este grupo de parlamentarios que le han hecho tanto daño a un poder del Estado tan importante como este? Pero siempre he dicho de que la responsabilidad no solamente del parlamentario, la responsabilidad del elector. No han caído como el maná del cielo, no señor, fueron elegidos, pero mal elegidos. Por eso es que, si bien el voto tiene mucho el carácter emotivo, hay que hacerlo reflexivo y hay que combatir y darle a ustedes de la prensa de que la gente, antes de votar por los candidatos que sean de su preferencia, los investiguen. Para eso está en la hoja de vida. La hoja de vida está colgada en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces hay que entrar a ver esas cosas. Mira, hemos tenido barbaridades acá en el Perú. Tú, si contratas un chofer, si contratas una secretaria, si contratas un asistente, si llevas una cocinera, una señora que te cocina en casa, oye, investigas, testeas. Claro. Acá hemos tenido un vicepresidente de la República que después fue presidente, y Vizcarra, me refiero a Vizcarra clarísimamente, oye, que no fue testeado, que se le puso ahí porque provenía de provincia, Moquegua, y porque tenía un poco el tono bronceado, y no por el sol. Entonces, hemos visto esas barbaridades que no deben repetirse. Por eso hay que decirle al elector, mira, investiga, vota bien. Y también hay que decir a los partidos, presenta a lo mejor que tengas, ¿no? Pero por supuesto, con eso influye lamentablemente el voto preferencial. Mira, yo he sido elegido 5 veces para el Congreso, estuve 16 años, hubo 2 periodos cortos, pero, oye, los partidos trataban de poner a lo mejor adelante. Entonces, era ¿qué te puedo decir? La primera valla que pasaban los postulantes, que el partido realmente los considerara, y los partidos ponían adelante a lo mejor que tenían. Por eso salían elegidos gente que quizás en sus comités no pudieran ser elegidos.
Si tenías un Ernesto Alaiza, tenías un Osterling, tenías un Mario Polar, tenías un Luis Alberto Sánchez, tenías un Prealé, tenías Armando Villanueva, tenías otro tipo de gente, un parlamentario, por ejemplo, de Acción Popular, Alba, Javier Alba Orlandini, parlamentario más trabajador que yo he conocido, estaba en todas las comisiones codificadoras, en todo, trabajador. Oye, y uno aprendía de ellos. ¿Estamos muy lejos de eso ahora? Yo creo que sí, por las 4 cosas que te he dicho. La gente decente no quiere ir. Y algunos, oye, que van, y siendo gente correcta, etcétera, hay que aplaudirlos, porque no saben quizás a qué se están metiendo y no saben las responsabilidades que están asumiendo. Claro. Ahora, usted sabe las responsabilidades que se asumen, han sido congresistas. En esta campaña, ¿algún partido le dijo, Antero, acompáñanos? Varios. ¿Y qué lo llevó a decir que no? Que el próximo mes cumplo 84. Todo tiene su momento. Entonces hago igual política, pero política no activa, no electoral. Si no tengo 5 columnas a la semana, una de ellas es donde ustedes, y trato de hacer docencia política a través de entrevistas. Voy a las que puedo ir o quiero ir, no voy a las que no me da la gana. Y lógicamente a través de la columna voy señalando opinión. Claro. Y esa opinión es escuchada. Ojalá se escuche más. Para ir terminando, ¿hay muy poco ahora de esa docencia política que usted menciona? Lamentablemente sí. Porque hay pocos referentes. Pocos referentes, y a eso ha contribuido la no reelección parlamentaria. Hemos tenido, sí, en este Congreso, gente que ha sido parlamentario antes, mucho antes, como por ejemplo Eduardo Salguana, pero son muy poquitos los que han tenido experiencia. Tienes otras personas que son de primera calidad, pero su experiencia no ha sido parlamentaria. Te pongo ejemplo, Gladys Echaíz, te pongo ejemplo, los 2 generales que hay, los 2 almirantes, todos sabemos sus nombres, pero tiene sin embargo un grupo de gente joven que tiene mucho futuro. La señora Barbarán, la señorita Tudela, Alejandro Cabero, Muñante, el propio Gerí. Caramba, que yo creo que puede ser si se mantiene bien, un candidato de polenta para el 2031. Sí, pues se señala que lo que está haciendo ahora y tienes otras personas que nos han llamado soberanamente la atención en forma favorable. La señora Moyano ha sido presidenta de la Comisión de Constitución y llevada a la Comisión de Constitución, pese a que creo que no es abogada, muy bien llevada. Entonces tiene gente que sí puede tener más tiempo en la política. Claro. Gladys Echaíz, caramba, que ha sido una excelente fiscal de la Nación. En épocas, caramba, que ser fiscal de la Nación era un honor. Hoy día es cualquier cosa. Sí, bueno, entonces, eso habla de la poca legitimidad que tienen algunas instituciones, ¿no? Y mira, pese a los esfuerzos de un buen presidente del Congreso, como es Fernando Rospigliosi, hay problemas. Estos arreglos que han hecho con el sindicato, dándose un bono de 20 y tantos mil, solo superaban estas barbaridades por Petroperú. Oye, la gente tiene envidia de las remuneraciones del Congreso. Son inmejorables y sin embargo un bono de esa cantidad. Hasta irreal. Entonces, ¿no? Discúlpame, se crean el fastidio de toda la ciudadanía. Les dice conchudos. Claro. Disculpen los términos, pero así yo lo escucho en la calle. Se lo ganan a pulso. A la gente que se me acerca cuando voy a cualquier lado, a cualquier bodega. Sí, bueno, vamos a seguramente a estar atentos a ver cómo se desarrolla esta campaña. El hecho de que haya una negociación colectiva en el tema del Congreso, hay varios sindicatos, no significa pues que sea mano ancha, que fácil es hacerlo con plata ajena. Claro, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. El llevar una negociación colectiva no es aceptar lo que te pidan, es negociar, casualmente es la negociación colectiva.
No es la aceptación unilateral, es la negociación. Negocias el empleador con los sindicatos, claro. pero no es pues abrir No acepto- la no acepto billetera todo lo que ajena me y diga. aceptar barbaridades. Claro, ¿No? es verdad. Y eso aumenta el descrédito. Pero por en el supuesto, Congreso, por supuesto. lamentablemente. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudio. No, con como gusto. siempre. Bien, vamos a una pausa y venimos con más.